Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan a todos y todas? En esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentarles a Marcelo Carreño, que fue maquinista de máquinas viales de GA del Estado en el año 1982, allá en las Islas Malvinas, cumpliendo tareas para la empresa nacional. Marcelo, muchísimas gracias por recibirme y compartir esta charla. Un gusto, Francisco. Bueno, para comenzar, entonces, una pregunta sencilla. ¿Cómo es que terminás vos en las Islas Malvinas? ¿Cómo son los destinos de la vida para que vos termines yendo a trabajar allí, para que GAS del Estado te envíe? ¿Cuál era tu jerarquía laboral como para que vos, bueno, termines yendo a cumplir labores allá? Bueno, yo estaba en la planta, en la base de mantenimiento Río Gallegos, y fui convocado para ir a cumplir tareas de maquinista con una máquina, un retroexcavador y pala cargadora en la zona de Malvinas. La máquina esa la llevamos hasta Comodoro Rivadavia, la cargó el buque Islas de los Estados y todas las demás herramientas que íbamos para realizar la tarea. Y fue llevada por el buque Islas de los Estados, que después fue hundido por los ingleses. Y bueno, nosotros viajamos el día 16 de marzo del año 82 en un avión por LADE, ¿cómo es? De Comodoro, Rivadavia, a Islas Malvinas, a Puerto Argentino. Y de ahí, bueno, fuimos a un hotel, al Hotel Loop Langoche Hotel, y bueno, ya después esperamos que llegara el buque, bajamos las herramientas, todo, nos bajaron y bueno, ahí empezamos a trabajar. Y ahora ha sido el día 18, 20 más o menos de marzo, que empezamos a trabajar. Ahora, es una fecha recontra crucial porque es ya a casi 2, 3 semanas de lo que iba a ser el inicio del conflicto bélico del 82, pero al mismo tiempo me estás mencionando que había un interés y una cuestión, una política de enviar maquinarias, herramientas y, bueno, insumos para que ustedes en definitiva se pongan a trabajar allí. ¿Cuál era entonces la expectativa? ¿Qué era lo que Gas del Estado o YPF, no sé si había un trabajo articulado allí, de, bueno, hay que realizar esta infraestructura? ¿Qué era lo que se tenía pensado hacer con toda esa maquinaria que vos estabas mencionando allí previamente? Bueno, eso era realizar, primero habían ido a trabajar los de Pico Truncado, habían ido a trabajar para hicieron una planta de almacenaje de garrafas de 10 kilos en el año 81. Y en el año 82 mandaron los mismos y a su vez me incorporaron a mí con la máquina para ir a hacer la planta de almacenaje de cilindros de 45 kilos, que ya para eso era una infraestructura mucho más grande. Había que hacer una rampa, había que hacer una playa de descarga de cilindros y carga y descarga de cilindros. Así que para eso fue toda la herramienta que llevamos. La idea con este gas era proveérselo a todas las casas, a algunos lugares en particular. Puede ser que primero se haya intentado proveer, no sé si a la iglesia o no recuerdo si a la escuela. ¿Había esa idea o no? ¿O era como una cuestión más horizontal, digamos, de proveer a los kelpers en Sí, general? sí, era para proveer a toda la población. Por eso habían más de 1000 y pico de cilindros de gas ahí, que después iban a ser intercambiados. A medida que se iban vaciando, iban a ser intercambiados. Y la planta de gas del Estado estaba pegada a la planta Antares de YPF. Eh, con respecto a, digamos, al gas, ¿qué tipo de gas era? Porque puede ser que esté el licuado, el natural, era Entonces, gas como propano. Era gas. gas propano. Gas propano en garrafa, en cilindro de 45 kilos. Obviamente te pregunto como un desconocedor del tema, imagínense que yo soy historiador, pero bueno, por ahí para que no sepa, es decir, por lo que me estás diciendo, entonces, en definitiva, y esto por ahí obviamente para que esté adentrado en el tema de qué era lo que pasaba en la década del 70 en Malvinas, era la baja infraestructura que había en el archipiélago. Es decir, a Inglaterra no le interesaba mucho cómo vivían los kelpers y allí el Estado argentino
a partir obviamente de la firma de los acuerdos del 71 y demás avances, se va lanzando esta empresa. Con lo cual, vos cuando llegás a las islas, ¿qué es lo con lo que te encontrás? ¿Cuál es el panorama, infraestructura? ¿Qué era lo que había hecho el Estado argentino? ¿Los avances? ¿Había logrado avanzar gas del Estado en toda esta infraestructura para proveer, en definitiva, gas? Sí, había avanzado en el año 81, como te dije, para hacer ¿cómo es? Una base ¿cómo es? Una base para garrafas de 10 kilos. Hicieron. Entonces después, para mayor comodidad, para que durara más, llevaron las garrafas de 45 kilos. Los cilindros, de 45 kilos. Porque si no, ante los Kelper, ¿cómo se calefaccionaban o qué usaban Claro, ellos antes de la llegada del gas? También. se calefaccionaban con turba. Ellos tenían cada hogar, digamos, cada casa tenía destinada una parcela en un campo, y entonces iban y cortaban la turba. Hacían ladrillos de turba que los dejaban amontonados para después, ¿cómo es? Los dejaban secar, y una vez que ya se estaban secando de un año para otro, iban y cuando llegaba, antes de la llegada del invierno, los llevaban y los dejaban en un cobertor para que se terminen de secar. Y después, bueno, se prendía fuego, y eso, como es todo orgánico, eso se prendía fuego y da muy buenas calorías. Con eso usaban para calefacción y para cocinar, para todo lo usaban. Claro. Pero bueno, ya con la llegada de los cilindros y las garrafas de 10 kilos, ya iban a entrar a estar distintos, iban a estar mucho más confortables, digamos. Claro, entonces ahí el gas empieza obviamente a interactuar como el reemplazante de esto. ¿Y cuál era la recepción, digamos, de alguna manera de los Kelper? ¿Cómo veían ellos? No sé si te tocaba por ahí de cerca saber cuál era la percepción de decir, bueno, vamos a pasar a usar turba, que es lo que tenemos acá en el patio trasero de nuestras casas, a tener algo que nos brinde tener un mejor recurso, algo más sencillo, algo más práctico. Sí, lo que pasa es que nosotros tuvimos poco contacto con ellos, como había que saber inglés y casi ninguno de nosotros sabía inglés, entonces era muy difícil comunicarnos. Pero bueno, estábamos nosotros con el que mayor trato teníamos, era con el dueño del hotel, del Upland Cozy Hotel. Ahí estábamos parando los 9 de del estado que estábamos ahí. Y bueno, teníamos contacto con la hija del dueño, que había estado estudiando en La Plata. Así que hablaba fluido el inglés, el castellano, así que con ella como nos comunicábamos, y bueno, buena onda. Pero bueno, nosotros vivíamos trabajando, así que nos íbamos a las 8 de la mañana y volvíamos a las 5 de la tarde. Así que porque era muy, muy difícil, llueve mucho y muy difícil la vida ahí. Claro. Es difícil. Cuando, retomando un poquito lo de antes, cuando yo te preguntaba cómo era que a vos, del Estado, te termina contratando, a vos te dan un contrato, por ejemplo, un contrato laboral para firmar. La idea es, si quitamos la guerra, por supuesto, ¿no? ¿La idea era que vos te quedes trabajando una determinada cantidad de tiempo extensa, o era solamente una cuestión muy temporal o muy estacional? Claro, no, ¿Estaba dicho era eso? temporal. Digamos, yo era empleado de Gas del Estado. Y Gas del Estado me mandó en comisión de servicio para ir a realizar el trabajo ese de la planta de almacenaje de cilindros, y después retomábamos de vuelta. Pues cargaban la máquina otra vez en el buque, la llevaban otra vez al continente, y del continente otra vez a Río Gallegos, porque le pertenecía a la base de mantenimiento Río Gallegos, de Gas del Estado. Claro, fuiste entonces en modo de soporte para, justo estas tareas emprendidas en las islas por Las Islas Gaeta. Malvinas. Ahí va. Así. Y algo también interesante, fuiste con un equipo de 9 personas. 9 personas, sí. Es decir, pensando en la política aplicada por el Estado, en el ejercicio práctico que intentaba hacer la empresa, enviar, por ejemplo, 9 empleados, ¿era mucho, era poco, era ideal para las tareas requeridas?
era la tarea justa, porque ahí había uno que era técnico en todo lo que era hormigón y todo eso, después había otro que era técnico en soldadura, después otro había que técnico en estructuras, y bueno, y después eran todos, digamos, ayudantes. El resto era todo ayudante. Habían 4, 5 de Buenos Aires eran, y 3 de Pico Truncado y, ¿cómo es? Y yo de Río Gallegos. Éramos 9 en total. Ahí va. Un Mirá jefe vos. de obra que también era de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo? Que el jefe de obra era de Buenos Aires, ingeniero Pisorno se llamaba. O se llamaba, no sé, la verdad que no, tantos años, la verdad que hace 40 años, así que no sé. Ya era un hombre grande, así que no sé si vivirá todavía. Claro. ¿Vos a qué edad fuiste a las islas a desempeñar estas funciones? Tenía 24 años. ¿Y ya venía, hacía cuánto tiempo venías trabajando en la del Estado? Y en Gas del Estado entré a los 20 años, ya hacía 4 años que estaba ahí. Mirá, de pibito entraste. De pibito entraste y fuiste ahí también en las islas. Em, Sí. y digo, en todo esto también había un trabajo articulado entre CADE del Estado, YPF, el ADE, había una cuestión en conjunto entre ustedes como trabajadores en las tareas tanto que desempeñaban, en lo social, en su día a día de verse, No, juntarse, comer bueno, un asado, estaban más distantes, ¿cómo era esa vinculación entre, digamos, los trabajadores argentinos en las islas allá? bueno, no, éramos cada uno en su puesto de trabajo. Como ser a mí en la planta Antares, cargaba combustible en la máquina, que más de una vez me despachó combustible, ¿cómo es? José Buscardín. Así que eso fue lo único. Y después, bueno, fue el que estuvimos juntos cuando estuvimos prisioneros de los ingleses. Pero Ahora después, me vas a contar de eso porque ahora me vas a contar que ir llegando, digamos, también poco a poco, porque claro, en definitiva te termina agarrando la guerra en medio del desempeño de tus funciones como allí trabajador de GA del Estado. claro. ¿Y qué me contabas que hacías específicamente en las islas? ¿Cuál era tu trabajo? ¿Qué te encargabas de hacer? Yo era el encargado de la máquina, ¿cómo es? De trabajar con la máquina para hacer las rampas de entrada y todo el movimiento de suelo, digamos, para poder hacer la base de almacenaje del cilindro. Porque eso iba en un alto más o menos de 1 metro, 1,20 m aproximadamente. Entonces había que recolectar toda tierra y piedra y todo de todo alrededor para poder levantar una estructura para poder hacer la planta de almacenaje ahí, en esa altura. Mm. Iba todo con una estructura soldada y después iba todo con tablones y bueno, y después para que atracaran los vehículos, que pudieran Eh, cargar. y me mencionabas que si bien por ahí en el 81, aguardando un segundito, ahí va, me mencionabas que en el 81 como que había habido un énfasis, pero pero mi pregunta es, desde antes ya el Estado no venía ejerciendo acciones allí en las islas. No recuerdo si es en el 74 que arriba, digamos, la empresa y empieza a ejercer actividades. No sé si estabas igual al corriente de lo que se venía haciendo. Me dijo la pibata que fue compañera de trabajo mío, Mari Oplaniek, que el padre había estado allá haciendo una planta de almacenaje de cilindros también, pero de 45 kilos, pero mucho antes, en el año 71, 72, por ahí, Ah, creo mira. que fue. Y Pero pues, bueno, nosotros cuando llegamos no había nada, hicimos todo, o sea, digamos, lo único que estaba era una caseta, era como una caseta de un motocompresor. Ahí en la zona de Pico Truncado, los motocompresores estaban dentro de una caseta. Y esa caseta la llevaron hasta las Islas Malvinas y allá la pusieron en un sitio, le hicieron el hormigón, todo, y ahí pusieron para almacenar las garrafas de 10 kilos. Eso fue en el año 81. y eso efectivamente se termina de realizar y termina siendo una mercancía o algo
para el consumo o para a la venta a los kelpers. Exactamente, así es. Y ahí, en ese punto, entonces, ¿gas del Estado era el único que proveía gas? ¿O ustedes tenían un competidor en ese sentido? No, el único que estaba ahí haciendo presencia era la planta Antares de YPF, pero despachaba combustible nada más. Gasoil, nafta y bueno, Y ¿cómo queroseno. es? Aceite, queroseno y todo eso. Así que Claro. no había otra competencia ahí. Era solamente gas del Estado que iba a hacer la planta de almacenaje de cilindros de 45 kilos. Que bueno, lamentablemente no la pudimos lograr terminar. Llegamos hasta cierto punto nomás. Claro. O sea, llegaron a proveer las de 10 kilos sí se vendían, pero bueno, Eso sí, ahí va. Y, quedó la de 45. claro. Y puede ser, tengo entendido, leí algunas cosas por ahí, que GA del Estado había hecho en las islas una especie como de exposición de artículos así que requerían del insumo del gas, como cocina, calefacción, calefones. Y bueno, nada, hacían estas expos a modo después de vendérselos a los kelpers o de exponer cómo funcionaban las garrafas o los cilindros de gas, puede ser, no sé si te tocó participar en alguna, ver alguna. Claro, eso fue en el tiempo que fue el papá de Mari. Sí, El más tiempo en de el papá de 75 nosotros, habrá sido. claro, no, 71, 72 debe haber sido. Mm. 71, 72, creo yo. No sé, la verdad que no la tengo clara. Ah, Pero nosotros solamente fuimos a hacer eso, ¿viste? La planta de almacenaje de cilindro de 45 kilos, nada más. claro, bueno, Después no, por eso te preguntaba quizás si justo te había tocado quizás intervenir en algunas de estas exposiciones o muestras, y bueno, que cuentes, pero bueno, no, si no fue el caso, nada, pero era bueno saber si te había tocado, digamos. Y después, nada, digamos, ¿cómo te tocó también a vos transitar por lo menos esos 20 días previo a la guerra en las islas, digamos? ¿Había una convivencia especial con los kelpers? ¿Había un contacto? Está bien que vos no sabías por ahí hablar inglés, pero en el ambiente por ahí se notaba un clima de bienvenida o no, de rechazo hacia los argentinos, digamos. No, en el caso nuestro trabajamos con un señor que tenía un camión y tenía una máquina también que tenía una cantera y con eso nos proveía de arena y piedra para hacer ¿cómo es? Toda la estructura, digamos. Así que, no, en buenos términos, buena relación, no hay ningún drama. Era buena gente el hombre. Así que incluso una vuelta nos invitó a la casa también y no, era buena gente. Pero más o menos con el único contacto era que era un contacto laboral más que nada. Así que después con el resto del pueblo no, porque yo en el caso mío no salía, digamos, del hotel al trabajo y del trabajo al hotel. Claro. Y bueno, el dueño del hotel sí, buena onda, pero bueno, hablaba en inglés y así que estábamos al horno, no sabíamos nada o sea, lo que decía BBC venía la hija y nos traducía lo que quería decir y eso, así que bueno, ahí la zafábamos, si no estábamos al horno. Claro, Así que, claro, una vinculación social, digamos, muy corta, no era que, a ver, creo que Boscardino, alguna de las maestras con las que yo también pude conversar, me comentaban que por ahí su vida social en Malvinas, al haber estado también más tiempo, tener contratos temporales de mayor cantidad de tiempo, iban a bares o se encontraban con mayor cantidad de personas, y bueno, obviamente los vínculos, por momentos se encontraban mucha recepción y en otro momento, bueno, más distancia. Por eso por ahí te preguntaba, a ver, ellos estuvieron años, claro, Francisco. Un año, nosotros tuvimos 20 días, 20, 25 días, nada más. Ese es el tema. claro, claro, hasta incluso José Luis me contó que, digamos, fue con la familia, no era tampoco el caso tuyo. Claro, Vos fuiste ahí solo, también con el resto de los compañeros del Estado y ya está. claro. Sí, Y sí. me llamó la atención que me mencionabas que ahí
ustedes son hospedados entonces en un hotel, y eso, digamos, el hotel, ¿quién lo alquilaba? ¿Acá del Estado, Cancillería? ¿Cómo era ese El, hot- hospedaje allá? el hotel era individual, lo pagábamos nosotros. Ah, A mira, nosotros el Estado nos mandaba en comisión de servicio y nos pagaba un viático diario. ¿Entendés? Y con ese viático pagábamos el hotel, la comida, todo, digamos, todo incluido, todos los gastos de hotel. entonces, acá del Estado usted les daba esto, una plata para el pago de estas cosas, que en definitiva les alcanzaba para cubrir todos los gastos allá Sí, en las sí. islas. Sí. Ah, está bien, claro. No, Claro, no, después, no ¿cómo? tiramos, no tirábamos manteca al techo, pero viste, nos alcanzaba, digamos, tranquilo. Ni sobraba ni alcanzaba, estaba ahí, viste. Claro, claro. No, Y no quedaba una ganancia exorbitante, no, quedaba una ganancia pequeña, claro, digamos. y es decir, Para, entonces, y ustedes seguían cobrando el sueldo, su sueldo tal cual se lo pagaba la empresa, no era que había una especie de extra o remuneración especial por hacer este tipo de trabajo, digamos. no, no, no. No, el sueldo no lo cobraban como será en el caso mío, que lo cobraba mi esposa en Río Gallegos. Bueno, bien, retomamos ahí ya está grabando nuevamente. Bueno, me mencionabas el tema del hospedaje en el hotel, el tema de tus vínculos con los helpers no era tan cercano, pero sin embargo después, y me habías mostrado, si querés cualquier cosa exhibirla ahí, la tarjeta de circulación, ¿no? La tarjeta blanca, Sí. que era Una- como esa especie de documento que se había claro, pactado un entre Argentina. Sí, certificado temporario que lo expedía el Ministerio del Interior. a ver, ¿cómo era? Si lo querés, no sé si lo tenés ahí para mostrar. Ahí, auténtico. Y adentro también estaba tu foto, tu carnet. Adentro. Se ve algo Bueno, para. a ver, ahí va, genial. Ahí se ve. Lo alejo, lo Bueno, acerco. bárbaro, ahí está perfecto, está buenísimo. Ese era Bueno, entonces como, ¿qué función cumplía ese documento en definitiva? este es un certificado provisorio para poder entrar a las Islas Malvinas. Es decir, cuando vos llegas con el avión del ADE, estaban las autoridades policiales, los empleados policiales, controlando que cuando hicieron ustedes el ingreso, a todos les pedían eso, esa tarjetita Eso, de control, los claro. registraban. Y este era el carnet para poder manejar los vehículos de gas del Estado. Ahí va, mirá vos. Y también que cumplía también la función, digamos, de carnet de conducir ahí en las islas. Ante cualquier También, cosita, esa era como la cédula verde del carnet de claro, permiso. exactamente. Mirá vos, qué copado, ¿eh? Pero después no sé, lo pidieron ahí en el ingreso y egreso, después no mucho más. No era que era una Eso, en el cuestión. ingreso, solamente lo pidieron en el ingreso, porque cuando nosotros salimos ya era territorio argentino, así que Ah, estábamos tenés salvados. razón. Es verdad, Sí. tenés Para razón. eso, Bueno, ahí va. Y para ir llegando, te cierro con lo último, digamos, de tu desempeño en GA del Estado. Esto, que un poco igual creo que lo habías mencionado, es eh, que en el 81 entonces se inaugura la planta de almacenamiento de las garrafas, de 10 ¿no? kilos, De 10 de kilos, 10 ahí kilos, va. exactamente. Y eso lo Sí. inaugura, puede ser el ingeniero Sergio Martini, o vos, claro, no tenías contacto todavía con estos. Creo que había ido el ingeniero, ¿cómo era? Ah, no, no me acuerdo, no me acuerdo el ingeniero que era el jefe de obra, que te nombré hoy, se me fue. Pisorno, Pizarno, el ingeniero Pizarno creo que había ido ya en esa época también, en el 81. Él claro, fue el jefe de... ahí Sí. va, Lo que pasa ahí es que va. estoy viejito y se me van las cosas, ¿viste?
No, bueno, está bien, aparte fue pasando el tiempo. Fue pasando el tiempo con todo esto. Sí, ¿viste? Eh, Ahora sí, por ahí, ya llegando al tema de las islas, vos sos uno entonces de los trabajadores, junto con una de las maestras que estaba allá, que si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo es María Cecilia Hoffman. José Luis Boscardín, también el trabajador de IPF, estaba desempeñando Sí. funciones bueno, en IPF, vale la redundancia, cuando se detona el conflicto del 82, y a vos también te toca la misma particularidad, estar desempeñando estas tareas en del Estado y que ya se vaya asomando el 1 y el 2 de abril, y bueno, ¿qué fue pasando ahí? Digamos, ¿qué quiebre se produce entre la vida diaria que ustedes venían teniendo a ese día? Claro, no, no. Bueno, ahí cuando estábamos en el hotel, pasó una policía que hacía digamos, era policía ahí del pueblo, y pasó media demacrada. Y bueno, eso nos pareció extraño a nosotros, que estábamos ahí tomando un té, justo en una parte que era, ¿cómo es? Como si fuera un living del hotel. Estábamos tomando un té ahí y pasó la mujer media llorosa, así. Pero nosotros no entendimos nada. Al otro día, bueno, ahí comprendimos, cuando nos levantaron a las 4 de la mañana y nos rodearon con las ametralladoras y nos llevaron de rehenes, nos llevaron de prisioneros a un galpón. Así que ahí nos cerró el tema de los nervios de la piba que pasó ahí, la policía. Claro. Y esto ya se produce el 2 de abril, es este rodeo que ustedes les hacen a ustedes. El 2 de abril a las 4 de la mañana nos levantaron del hotel y nos llevaron nos agarraron de prisioneros. Los agarran de prisionero y los llevan ahí digamos, a una Claro, cárcel. sí, sería una cuadra y media aproximadamente. Y ahí los ponen, digamos, los detienen a todos los argentinos que por lo pronto estaban cumpliendo allí funciones. Como mencionaba, la maestra, a los trabajadores de IPF, a ustedes de GA del Estado, Claro. y los dejan allí. Y a otras personas más que habían ahí en el pueblo, ¿viste? Que estaban trabajando ahí, algunos trabajando, otros tenían boliche, y bueno, estaban todos así con actividades, digamos, en el pueblo. Pero pero bueno, igual nos trataron bien, no hubo, digamos, drama, no hubo problema. Claro, ustedes como civiles, como que, claro, estaban desempeñando otras funciones y Claro. Así que bueno, esa fue la política que. Y bueno, ahí te voy a mostrar una foto ahora ¿cómo es? De la parte donde estuvimos nosotros prisioneros. a ver. Atrás de los galpones. ¿Se ven Ah, dos galpones? eh, perdóname, ¿qué son las casitas del fondo donde ustedes estaban detenidos? Ahí fue, sí. Mirá, claro, era ahí literal a una cuadra del hotel entonces. Una cuadrilla del hotel. Una cuadra Ahí del no. hotel. En Y, la parte de atrás, de la primera casa donde estaba uno acostado de guardia, no, la otra parte de atrás, donde hay más soldados. Ahí fue que nos llevaron. claro. Estuvimos nosotros nos Sí, llevaron a un sí. primer piso. ¿Cómo decías? Que nos llevaron a un primer piso, Mm, ahí nos alojaron, viste, arriba, y ahí estuvimos, sí, las 5 horas que estuvimos de prisioneros, estuvimos ahí arriba. Hasta que llegaron los de Infantería Marina y nos liberaron. Así que nos liberaron ahí, y bueno, bajamos, dicen, no, ya está todo copado, así que se vayan, ya está todo bien. Así que bueno, entramos con la bandera inglesa y cuando salimos estaban arriando la bandera argentina. Así que te imaginas que la emoción que estuvo en izando, ese momento. izando la bandera argentina. Estaba, o sea, ustedes ingresan con el pabellón inglés y después cuando salen ya estaba izada la bandera argentina. No, la estaban izando, la Claro, ahí estaban va. izando. Te imaginas que una emoción tremenda que me procuró en ese momento y hasta ahora me procura una emoción muy grande, realmente Mm. muy, muy grande. Y ahí, digamos, cuando ustedes
los dejan, digamos, libres, ¿cómo se desenvuelven después los hechos? ¿Vos te vas inmediatamente ese mismo 2 de abril? ¿Te quedás, seguís desempeñando alguna de tus funciones allí? ¿Te quedás después del conflicto? ¿Cómo transita después tu ciclo ahí de trabajador de gas del Estado en las islas después de eso? Mi ciclo transita en seguir haciendo la obra. Seguimos haciendo la obra normalmente como siempre, hasta que el día 7 de abril, cuando zarpa la flota de Gran Bretaña, ahí el gas del Estado nos dice que nos fuéramos como fuera, en barco, en tren, en barco, en avión, en lo que sea, que saliéramos de la isla. Así que bueno, así fue. Salimos en avión después. Claro, gas del Estado, digamos, como empresa, pone como un poco esa condición, pero tampoco hubo de contraparte, no sé, pienso en las Fuerzas Armadas, en decir, bueno, no, ustedes pueden quedarse desempeñando estas funciones, como digamos le pasa a José Luis Boscardín, que él sigue desempeñando ciertas funciones como personal civil. A ustedes no le Claro. hacen este ofrecimiento. No, no. O sea, nosotros, gas del Estado nos manda la orden de que nos repleguemos, que salgamos. Así que bueno, llegamos al puerto el día 8 a la mañana, y bueno, llegamos los 9 ahí, no, 8 éramos, porque Pizarro no se había ido antes, se fue el día antes. Cuando dieron la orden gas del Estado, él se fue enseguida. Así que nosotros nos quedamos ahí y bueno, cuando dieron la orden nos fuimos al aeropuerto, y bueno, ahí del aeropuerto después llegó el vicecomodoro Gamen para que vaya a buscar, me dijo a mí que vaya a buscar la máquina y a acabar trincheras. Me quedé haciendo trincheras en todo el aeropuerto. En el aeropuerto de Río Gallegos. No, de Malvinas. Ah, entonces, perdona, me perdí un poquito. ¿Vos terminás volviendo o no al continente? Por eso, pero terminé primero cuando fuimos a embarcar ¿cómo es? En las Islas Malvinas, fuimos a embarcar, fuimos los 8 y solamente embarcaron 7, yo me quedé. Que ahí el Vasco Martín se quería quedar a toda costa. Yo me quedo con vos, flaco, me decía, ¿viste? Yo me quedo con vos, cuando había muchos amigos. Entonces, le dijo el vicecomodoro Gámez, dice, no, quédese tranquilo, que vayan tranquilos ustedes, y él se queda, pero le vamos a asignar un suboficial para que aprenda el manejo de la máquina, y ya a la noche o el día 9 ya se puede retirar de acá, no hay problema. Así que bueno, así fue, así que bueno, los vi agarrando un avión, yéndose y quedándome yo solo ahí. Y vos entonces te quedás en las islas haciendo, ¿qué me dijiste? Claro, de ahí me fui, dejé los bolsos en el hotel otra vez, y de ahí me fui, busqué la máquina y la llevé, le cargué gasoil, la llevé allá al aeropuerto y a hacer trincheras en el aeropuerto, que estaba ahí a unos 10, 12 kilómetros de la ciudad. Entonces vos seguís desempeñando después, digamos, esas funciones de hacer trincheras. Sí, ¿Y ahí sí. cuánto tiempo más te quedás? No, me quedo hasta el día 8 a las 12 de la noche salí. O sea, digamos, el 9 a la madrugada salí de ahí. Ah, saliste un día después, es como que te dijeron, bueno, no, si vos sabés manejar esta máquina que hace todo este poseado, quédate un rato, hacé estas trincheras y después te vas. Después me fui, claro. Claro, loquísimo. Entonces, bueno, por ahí, para recapitular un poco, vos te ponen preso, los dejan libres y sin embargo después vuelven a ir a Seguimos trabajar a trabajando. la planta de almacenaje de gas del Estado. Ahora, digo Sí. yo, ya en esta situación un poco más tensa, no pasaba ningún kelper, digamos, no les decía nada. ¿Cómo era también el clima y la tensión ya en ese momento? Ustedes 8, trabajadores de gas, de gas del Estado, ¿se Sí, veían un no, poco sorprendidos? ¿Cuáles eran ya ahí las impresiones de ustedes en ese momento? nosotros ya ahí una vez que copó Argentina, ya después empezaron a llegar los aviones, ¿viste? Con todos los pertrechos y tropa para ir abriendo, fortificando todas las islas para poder, si era que venían los ingleses, para presentarles batalla. Pero nosotros seguimos trabajando normalmente, hermano, ningún problema. Y por eso digo, ¿cuál era la impresión de ustedes? De decir,
Listo, recuperamos las islas. Che, qué raro todo esto, porque, digo, también lo que te iba a preguntar era lo siguiente. ¿Cómo habían sido los días previos? El 30 de marzo, el 29, ¿cómo venían ustedes viviendo el día a día? Y si los sorprende el 1 o el 2 de abril. Por eso, fuimos sorprendidos el 2 de abril. No sabíamos absolutamente nada de nada nosotros, de lo que se estaba tramando. Claro. Nada sabíamos, absolutamente nada. Así que nosotros llegamos y bueno, fuimos sorprendidos cuando nos tomaron de prisioneros los ingleses. Claro. Así que Porque, bueno, así fue la situación. claro, porque a Boscardín de YPF era como que fue recibiendo algunas pequeñas noticias, momentos previos. Está bien, obviamente, no terminaba no se imaginaba que iba a venir, que iba a suceder lo que pasó después, pero alguna noticia iba recibiendo más o menos al respecto. Por eso ustedes los ¿Sí? agarran recontra desprevenidos. Claro. Nosotros sí estábamos recontra desprevenidos, no sabíamos absolutamente nada, nada. No sé si a lo mejor alguno del jefe de IP Sorno, eso sabría algo. Quizás, no sé, siempre me pregunté eso, ¿viste? Si él estaría ahí para algo más que para ser de jefe de obra. Siempre me pregunté, pero bueno, era lo... no sé, esas fueron inquietudes mías nomás, ¿viste? Claro. Y Así que... bueno, después eso, termina llegando al continente, sucede algo en esos días después, el 9, 10, 11, 12 de abril, tu vida vuelve a la normalidad. ¿Cómo es después ahí tu Y después final? mi día, Es la bueno, pregunta, tu final con Malvinas, ¿cómo es ya ahí después? no, ya después, bueno, ya empezó el tema ya los primeros días a fines de abril ya empezamos el tema ¿cómo es? Del sistema para oscurecimiento de la zona. Siempre no, bueno, yo llegué y estuve una semana y a la semana me mandaron a Pico Truncado a trabajar. Porque del Estado estaban haciendo cambio de cañería de 30 pulgadas. Fui a manejar un tienda de tubos. Así que Claro. y bueno, después cuando ya se armó ya la guerra, ya nos volvieron todos a nuestras casas. Que eso ya fue a fines de abril y ya los primeros días de mayo y eso. Mira vos. Mira vos. Bueno, qué historia, ¿eh? O sea, que te agarra ya la guerra. Nada, no sé, esto, un poco ¿Cómo igual, cómo lo fuiste sintiendo igual vos todo esto? O sea, digamos, dijiste, che, esto es como, bueno, una locura todo lo que me pasó en la vida, o cómo fue todo este trajín que Sí, de fue. alguna manera, y también porque son historias a veces poco conocidas, esto de el personal civil que se encontraba en las islas en el momento de estallar la guerra y que le toca transitar todo esto desde otro lugar, que no es el de un soldado. Claro, ¿cómo es? Sí, la verdad que para mí fue un honor y un orgullo haber sido partícipe de una gesta de semejante envergadura como fue la toma de Malvinas. Realmente fue un honor, un honor. Más allá de las vicisitudes que uno puede haber tenido en el camino, pero realmente para mí fue un honor haber sido útil, digamos, a la toma de Malvinas y bueno, y haber podido trabajar, ¿viste? Para la Fuerza Aérea. Mm. Bueno, sí, me imagino, sí, todas las funciones que fueron desempeñando las empresas argentinas, la verdad que fue muy importante y es importante esto, como revalorizarlas, revalorizar un poco ahí el trabajo que fueron ustedes a desarrollar allá, que era, digamos, esto, ¿no? Argentina poniendo un montón de cosas para el desarrollo de las islas, en definitiva. Sí. Y sí, porque viste, detrás de GAD del Estado y IPF y había ido la maestra esa bilingüe y ya de ahí iban a llevar, había un proyecto de llevar ¿cómo es? De llevar televisión y todo eso, ¿viste? Estaban casi con un pie encima de las islas para llevar televisión y todo, los Kelper. Ah, mira, esa no la sabía. A ver, ¿cómo fue esa de los televisores?
Decían que iban a, o sea, yo escuché un comentario de que ya estaba previsto también, viste, de haber, que ya había entrado, ¿cómo es? YPF, había entrado Gas del Estado, había entrado LADE por su lado, y a su vez iban a la maestra esa bilingüe, también para enseñar a los chicos, ¿cómo es? Castellano. Castellano. Y a su vez también ya había un proyecto de llevar televisión y todos los medios para poder dar televisión a toda la comunidad, digamos. Mira, Así que, y eso bueno, de quién se iba a encargar en teoría, de llevar las teles, ¿no? seguro que era alguna televisión del Estado, seguro. Iba a ir allá, seguro. Ese era el proyecto, creo. Mirá vos. Bueno, interesantísimo, interesantísimo todo, realmente, Marcelo. Si querés la Sí, vamos a ir cerrando acá. un gusto y bueno, y después mandame una copia de cómo quedó todo. Por supuesto, Marcelo, por supuesto. Dale, Un abrazo grande, un abrazo malvinero, Dios te bendiga y estamos en contacto. Lo mismo, tal cual para vos. Dale, te mando un Mucho, abrazo Francisco. gigante.